Yo ya le di comida a mi mascota ya, que no le daba del mes pasado. Uf, un poco. Bueno, chicos, el objetivo de esta reunión es que nosotros podamos ir avanzando y, y practicar todo lo referido a formular estos compuestos inorgánicos, porque eso es la idea, chiquillos, esa es la idea, que usted vaya internalizando todas estas estas reglitas de nomenclatura, que usted sepa formular un óxido, que usted sepa formular una sal, que usted sepa formular un hidróxido, un hidruro, un óxido. ¿Para qué? Como lo hicimos la vez pasada. La vez pasada, Ignacia, nosotros trabajamos con poder determinar lo hicimos con unos compuestos inorgánicos, que los compuestos que se forman por un catión y un anión, poder representar esos entes constituyentes, Ignacia. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Lo siguiente. Mire, Ignacia. Eso fue lo que trabajamos la clase pasada, la reunión pasada, chiquillos, la reunión pasada, y como su compañera pregunta ahí, que estuvimos viendo fue aquello, poder, en otras palabras, ver estos constituyentes de estos compuestos. Lo podemos extrapolar a todos los compuestos, pero lo hicimos con una sal porque es la forma en la que podemos encontrar una sal en sus elementos constituyentes. ¿Y cuáles son esos elementos constituyentes de una sal, chiquillo? El catión y el anión. Por lo tanto, ahí sale una sal, sulfato de calcio. Sulfato de calcio, ahí me piden que identifiquemos o representemos, chiquillos, o representemos cuál es el catión. ¿Cuál es el catión? Si yo voy a mí dice sulfato de calcio, por lo tanto, ahí claramente el catión corresponde al metal. Recuerde que en una sal el catión es el metal. Por lo tanto, ¿cómo representamos ese metal? A través de su símbolo, pero nosotros tenemos que anotar la carga con la que se encuentra. ¿Por qué carga? Porque en una sal la interacción entre esos dos componentes, catión e ion, es de tipo iónica, chiquillos, de tipo iónica. Hay un enlace iónico, y el enlace iónico se forma entre un catión y un anión. Y tenemos que representar la capacidad de combinación de ese metal, de ese catión. Y si usted lo busca en su tablita, o si ya lo maneja, el calcio tiene capacidad de combinación 2. Y tenemos que anotar su carguita. Como es el catión, los cationes siempre tienen carga positiva, y por eso que lo representamos así como, como es ese catión. Ca 2 más o Ca más 2. Dijimos que no nos vamos a poner a pelear si es más 2, 2 más, pero si usted quiere ser ortodoxo en escribirlo, tendría que ser Ca2 más. ¿Cómo podemos interpretar eso? El catión aquí, ¿por qué es el catión? Porque en esta interacción que se forma al formar esa sal, el catión está entregando esos electrones, esos 2 electrones que tiene. Por eso que lo representamos así. ¿Y cuál es el nombre de ese catión? Lo representamos como simplemente catión calcio o simplemente como ión calcio. Simplemente como ión calcio. Y después el anión, chiquillo, ¿cuál es el anión? Es lo que acompaña al catión, pues en este caso es el sulfato. El sulfato, los aniones nosotros los trabajamos con una tablita. Tanto que los vamos a usar, ya se lo va a aprender. Y usted, ya si ya lo internalizó, se va a dar cuenta, si no lo busca, el sulfato, el SO4, pero todos se representan con su capacidad de combinación, que aquí en este caso también es 2, y como es el anión, menos. El catión, eso lo anota igual como está en su tablita. Y el nombre del anión, tal como lo hicimos con el calcio, ión sulfato. Ión sulfato, por eso que esta sal se llama sulfato de calcio. Si vemos la fórmula, eso ya ustedes saben formular sal, CaSO4.
CaSO4, que es el sulfato de calcio. ¿Por qué queda así la fórmula, chiquillos? Porque los dos tienen capacidad de combinación 2. Capacidad de combinación 2. Y ahí ustedes hicieron una serie de ejercicios en los que estuvieron desintegrando esta salsita con sus constituyentes. Su constituyente es el catión y el anión. Eso fue lo que trabajamos, Ignacia, la reunión pasada. ¿Alguna duda con aquello? ¿Alguna duda con aquello, con eso que trabajamos la reunión pasada? De eso de ir representando el catión y el anión de una sal. ¿Ya? Entonces, chiquillos, y el objetivo de esta reunión, como les decía, es que nosotros vayamos trabajando en la metodicidad, en seguir usando, porque recuerden que esto, si usted no lo practica, se le va a olvidar. La gracia es que vaya trabajando para que no pierda el ritmo de esta metodicidad. ¿Por qué? Porque estas son reglas que se van internalizando a medida que nosotros vayamos trabajándola y vayamos usándola. Tanto que las vamos a usar, ya se nos va a quedar en nuestra cabecita. Por lo tanto, el objetivo de esta reunión, chiquillos, es que nosotros podamos, con nuestros conocimientos de nomenclatura inorgánica, vayamos practicando ejercicios, pero a partir de nosotros traducir un textito en un lenguaje químico, ¿ya? Utilizando sus conocimientos de nomenclatura. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer aquello, chiquillos? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esto. Entonces vamos a presentar aquí una cosita. A través de esto. Fíjense, chiquillos, aquí hay van a ver una imagen súper representativa, Esta es una reacción química muy característica que se hace en los laboratorios y lo pudimos haber hecho allá en el laboratorio de liceo porque tenemos ese elemento. Ese elemento ahí que está ardiendo, o la reacción que se puede deducir de aquello es la combustión. Ahí se está quemar magnesio. Quemar magnesio que da una llama súper característica, súper fuerte el ojo. Si usted lo ve fija, queda un momento ciego ahí. Es súper llamativo ese experimento, que es la combustión del magnesio. En otras palabras, el magnesio se está quemando. Fíjense lo que les dije, el magnesio se está quemando. Entonces, chiquillos, ¿cómo podemos decir aquello? El magnesio se está quemando para producir óxido de magnesio. Fíjense, el magnesio se está quemando para producir óxido de magnesio. ¿Por qué? Porque el producto de esa combustión se genera el óxido de magnesio. Recuerden que toda combustión, yo necesito oxígeno. Pero fíjense, más allá de analizar el fenómeno de combustión, yo quiero que representemos eso. Representemos eso. ¿Cuál o qué cosa? Aquello que le estoy diciendo, lo que sale en la imagen. El magnesio está ardiendo para producir óxido de magnesio. Entendiendo, chiquillos, que nosotros tenemos una base ya de cómo podemos representar esta reacción química, que una reacción química, como lo vamos a decir más adelante cuando trabajemos con ya la naturaleza de las reacciones químicas, se produce un cambio químico y ese cambio químico nosotros lo representamos por una ecuación química, y la ecuación química nosotros utilizamos fórmulas de elementos y compuestos, utilizamos una simbología, chiquillos, una simbología, y esa imagencita que está ahí yo la represento así, yo la represento de esa manera. En esta reunión vamos a comenzar a plantear ecuaciones químicas, chiquillos, a plantear, utilizando sus conocimientos de nomenclatura. No las vamos a balancear, porque después tenemos que balancear porque toda ecuación debe cumplir la ley de conservación de la materia, pero eso es secundario. Lo primero es que usted sepa plantear ecuaciones químicas para que después, si eso está correcto, las balancee de manera correcta, porque no saca nada con balancear algo que no está bien formulado.
Entonces, entendiendo, chiquillos, que en una ecuación química nosotros partimos de lo que yo, de esas materias primas reactantes, van a generar algo final, va a producir algo, y ese algo es lo que se llama producto. Entendiendo, chiquillos, que ya conocemos este concepto de reacción química, que nosotros partimos de sustancias iniciales que se combinan para formar producto, o se obtiene, y fíjense, cuando nosotros queremos traducir algo al lenguaje químico, se dan palabras clave, y fíjense, se obtiene, produce, genera, eso me está diciendo, me está indicando que es el paso a esos productos finales, y eso nosotros lo representamos por una flechita, por una flechita. Entonces nosotros partimos siempre de reactivo, lo inicial, que yo los hago interactuar para generar algo, y ese algo son los productos. Siempre una ecuación química, según la International United Production, se lee de izquierda a derecha, de reactivos a productos. Bueno, y ahí nosotros tenemos cierta simbología que después la vamos a trabajar. No vamos a balancear, chiquillo, primeramente. Eso es después cuando ya usted sepa formular, porque se debe balancear siempre cuando esté correctamente escrita en una ecuación química. Pero lo que yo quiero que quede claro es que partimos de reactivos, generan o producen, se obtiene producto. Y es así como nosotros tenemos que representar ese cambio químico, esa reacción química, chiquillos, esa transformación a nivel atómica o molecular. En esta combustión del magnesio, el magnesio deja de ser magnesio, el oxígeno deja de ser oxígeno para producir o transformarse eso en esta nueva sustancia. Fíjense, esa ya la conocen. Esa nueva sustancia es el óxido de magnesio. ¿Por qué aparece ese 2 ahí? Es porque después nosotros tenemos que balancear. Pero el objetivo de estas primeras reuniones no es balanceo, sino plantear. Y fíjense, chiquillos, en ese sentido, aquí yo tengo una reacción. Fíjense, miren, al hacer reaccionar nitrato de plomo 2 con yoduro de sodio, se produce yoduro de plomo 2 y nitrato de sodio. ¿Cómo llevamos aquello a un lenguaje químico? Al hacer reaccionar nitrato de plomo 2 con yoduro de sodio, se produce yoduro de plomo 2 y nitrato de sodio. ¿Cómo quedaría planteado? ¿Cómo quedaría planteado aquello? ¿Cómo quedaría planteado aquello? Al hacer reaccionar nitrato de plomo 2, la idea es que lo vaya haciendo y lo va escribiendo en el chat, chiquillos. Y para que vayamos en conjunto planteando esta ecuación. Recuerde, para generar esta ecuación o para representarla, yo sí o sí necesito los conocimientos de nomenclatura, porque fíjense, nitrato de plomo 2. Ay, va a empezar a gritar ahí, ¿cuál es el nitrato? Va a empezar a llorar. Va a botar todo el café, va a pegarle al gatito ese que está mirándolo. No, pero usted ya sabe formar el nitrato de plomo 2. Por lo tanto, ¿cómo? Atrévanse, chiquillos, ahí ustedes lo escriben en el chat y vamos en conjunto trabajando. Esté con un, sí, puede colocarlo de uno, así viendo, y ahí usted, Ignacia, colocó un primer compuesto, que es el nitrato de plomo 2. ¿Qué dice la galería? ¿Ese es el nitrato de plomo 2? Analicemos. Nitrato. ¿Tienen nitrato? Sí, el NO3, perfecto. El plomo está muy bien ahí la representación PB. Nitrato de plomo 2, quiere decir que el plomo está actuando con capacidad 2. Pasa al nitrato, ahí lo colocó muy bien Ignacia. Y el nitrato, ¿qué capacidad tiene uno? Pasa al plomo. Por lo tanto, chiquillos, fíjense, miren, nitrato de plomo 2. El nitrato de plomo 2. Profe, Dígame. la joven me dice que le avise que no puede estar muy bien en la clase porque su internet está muy malo. Ya. Y ahí vamos después a remediar aquello entregándole material. Bueno. Ya.
Entonces, Ignacia y Tami colocaron el nitrato de plomo 2. El nitrato de plomo 2. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra sustancia con la que reacciona el nitrato de plomo 2? Que es el yoduro de sodio. Yoduro de sodio. La clave está en tener las fórmulas, chiquillos, primero. Entonces ahí ya tenemos el nitrato de plomo 2 y eso lo tenemos que hacer después, reaccionar con el yoduro de sodio. ¿Cuál es el yoduro de sodio? Entonces tenemos el nitrato de plomo 2. ¿Cuál será el yoduro de sodio? Ya, ahí yoduro es sí con carga negativa, sí, Ignacia. Quiere decir que el yoduro tiene capacidad de combinación 1 y negativo porque es el anión de esa sal. Ahí Tami nos representó ya la primera parte de esta reacción. El nitrato de plomo 2 reacciona con yoduro de sodio. Para producir, chiquillos, para producir. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Produce dos sales, chiquillos. Produce dos sales. Como dice ahí el problema, produce nitrato de sodio y produce yoduro de plomo 2. Yoduro de plomo 2. Si alguien ya tiene los productos, ya represente cómo quedaría esa ecuación. Y miren si no es maravilloso, chiquillo, ese textito, reacción al nitrato, de poderlo representar con esas fórmulas que en otras palabras, nosotros nomás entendemos. ¿Cuál serían los productos? Nitrato de sodio, yoduro de plomo 2. ¿Cómo quedarían los productos, chiquillos? Alguien que lo pueda escribir ahí en el chat para que los vayamos viendo. Ese es un producto, Ignacia. Muy bien, muy bien. Y exacto, Dive. Martina, perfecto, Martina. Entonces, ahora como ya tienen eso, representen la ecuación. Ahí, muy bien, chiquillos. Ignacia colocó el yoduro de plomo 2. Y ahí Martina y Dive colocaron el otro producto, el nitrato de sodio. Perfecto. Ahora planteemos la ecuación. ¿Cómo quedaría? Ya tienen los reactantes y los productos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el ejercicio o esa reacción que yo les indiqué que hicieran? Al reaccionar nitrato de plomo 2 con yoduro de sodio, se produce yoduro de plomo 2 y nitrato de sodio. ¿Cómo quedaría bonito, chiquillos? Aquello. Hay que escribir el ejercicio completo. Ahí el nitrato de plomo 2 más el yoduro de sodio para
general, que es la flechita, y más el producto. ¿Cómo quedaría? Y quiero que se maravillen, chiquillos, con esa ecuacioncita química. Miren qué maravilla. Miren qué maravilla. Eso de ver el PB, paréntesis, NO3, paréntesis 2, y saber por qué es así. Más que, ¿quién lo va a escribir al chat? ¿Quién lo va a escribir al chat? Ya tenemos los reactantes y productos, por lo tanto ahora solo es representarlo como una ecuación química. Ya, Martina nos dice que, ¿qué representó ahí? A ver, nitrato de plomo 2 reacciona con yoduro de sodio, perfecto, para producir yoduro de plomo 2 y nitrato de sodio. Sí, Martina, solamente que hay en los productos, como se generaron dos, ahí tiene que hacer la separación. Por lo tanto, ahí, entre el yoduro de plomo 2 y el nitrato de sodio, tiene que colocar un más. Ignacia, yoduro de plomo 2, no, ahí, no. Sin balancear, Ignacia, sin balancear, porque no estamos balanceando todavía, solamente planteando. Como se generaron dos productos, ahí se debe separar esos productos, Pero bien, chiquillos, pero bien. Entonces, en esa reacción, chiquillos, en esa reacción, al hacer reaccionar nitrato de plomo 2 con yoduro de sodio, se produce efectivamente lo que ustedes ahí representaron, el nitrato de sodio y el yoduro de plomo 2. El yoduro de plomo 2. El yoduro de plomo 2. Miren, acá nosotros tenemos otra reacción más sencilla, chiquillos, más sencilla. Pero miren, también necesitamos nuestros conocimientos de nomenclatura inorgánica. Dice, el óxido de litio más agua genera hidróxido de litio. ¿What? ¿Cómo podemos representar aquello? ¿Cómo podemos representar aquello? El óxido de litio más agua genera hidróxido de litio. El óxido de litio más agua genera hidróxido de litio. ¿Se dan cuenta que importante es aprender a formular compuestos, chiquillos? A formular estos compuestos inorgánicos. Alguien que se atreva a colocar o a escribir en el chat esos productos, esa... Ya, miren, chiquillos, vamos viendo. El óxido de litio más agua. Ahí, muy bien, Ignacia, usted representó los reactantes. Eso sería el óxido de litio. Hidróxido, recuerde, hidróxido, esa palabrita es el OH junto a un metal, a un elemento, y el elemento en este caso es el litio. Tami nos representó muy bien también ahí los reactantes, es Li2O más H2O. Sofía ya nos representó la reacción,
Li2O, que es el óxido de litio, más agua, genera el hidróxido de litio, el LiOH. Solange también ahí nos representó la ecuación, chiquillos. Fíjense, el óxido de litio, y la idea es que usted, si en algún momento le preguntan por qué el óxido de litio es así, es Li2O y no es LiO. La idea es que usted pueda responder esa pregunta, que ahora va a haber más gente por los supermercados, chiquillos, porque se acaba el cordón sanitario, entonces tienen que ir preparados a esas interrogantes. ¿Por qué el Li2O es así, no es LiO? ¿Ya? Li2O, Li2O es el óxido de litio. Ahí Solange representó muy bien, Tami también. ¿Alguien, alguien, chiquillos, tiene un comentario de esta reacción? ¿Alguien tiene un comentario de esta reacción? ¿Alguien tiene un comentario de esta reacción, una duda? Como bien lo hicieron sus compañeros ahí presentando esa ecuación, Li2O más agua genera hidróxido de litio. El óxido de litio más agua, o cuando reacciona con agua, se genera ese hidróxido de litio. ¿Por qué el hidróxido de litio es LiOH y no otra cosa? Porque esos dos componentes, el Li, que es el litio, y el OH, que es el hidroxilo, o el hidróxido, actúan con capacidad 1. ¿Ya? ¿Ven qué importante, chiquillo? En el próximo ejercicio vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo, chiquillo? Este acuerdo lo planteó la International United Preparation Chemistry. Sí, a veces pasa eso del internet, pero espero que pueda captar mayor parte de esta reunión son ICE. Solange no es necesario porque cuando tiene capacidad 1, cuando el OH toma la capacidad 1 o se simplifica en otras circunstancias, no es necesario. Así que por eso que queda LiOH. LiOH. ¿Ya? Miren esta reacción, chiquillos. Y aquí vamos a llegar a un acuerdito. El acuerdito se lo voy a indicar después que representemos la ecuación. Dice, el zinc reacciona con ácido clorhídrico para generar cloruro de zinc y otro producto que es el hidrógeno. Dice liberando ahí porque el hidrógeno es un gas y por eso se libera. Pero, en otras palabras, el zinc reacciona con ácido clorhídrico para producir cloruro de zinc e hidrógeno. ¿Cómo podemos representar? El zinc reacciona con el ácido clorhídrico para producir una sal, que en este caso es el cloruro de zinc, más hidrógeno. ¿Cómo podemos representar esa situación? Chiquillos, miren, ahí vayan viendo. Ahí el ácido clorhídrico, recuerden que el ácido clorhídrico es un ácido que les va a salir siempre. Si usted sigue estudios relacionados con el área, eso es muy común tanto en química como en biología, el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el HCl ya deben, como el amoníaco, lo deben tener internalizado. Ahí Ignacia ya colocó la primera parte.
esa que dice, el zinc reacciona con ácido clorhídrico, el zinc reacciona con ácido clorhídrico para producir, ¿qué produce esa reacción? Cloruro de zinc y un gas que nosotros denominamos hidrógeno. ¿Cuáles son los productos, chiquillos? ¿Cuáles son los productos? Cloruro de zinc, hidrógeno. Esos son los productos. Por lo tanto, representemos esa ecuación. Y después, cuando ustedes ya estén más avanzados, chiquillos, más avanzados en este conocimiento de química, yo solamente les voy a indicar los reactantes y usted, mirando los reactantes, va a deducir qué productos se generan. Miren si no es maravilloso esto, Ya. Sí, Ignacia, ese es uno de los productos, cloruro de zinc, Ignacia, le faltó el hidrógeno. Ya, miren chiquillos, a esto quería llegar. Miren, exacto. Si el hidrógeno, no, el hidrógeno sí, claro, se va como gas, pero igual tiene que representarlo en la ecuación. Miren, a eso quería llegar. Cuando en una ecuación, chiquillos, ahí como lo colocaron sus compañeros, muy bien lo escribió Martín ahí, el zinc reacciona con el ácido clorhídrico para generar cloruro de zinc, y usted, a eso es lo que voy, chiquillos, miren qué importante, cloruro de zinc. ¿Por qué el cloruro de zinc es así? Y no es otra, porque recuerden, el zinc tiene capacidad de combinación 2 y el cloruro tiene capacidad de combinación 1. Ya. En toda ecuación, y ahí Martina colocó más el hidrógeno, y varios colocaron el hidrógeno, pero esto es un acuerdo, chiquillos, que llegamos como científicos, un acuerdo de la International Journal of Organic Chemistry. ¿Cuál es el acuerdo? Cuando en una ecuación, chiquillos, cuando en una ecuación química, como en este caso, o en otras, cuando le aparezcan ciertos elementos o ciertos átomos, como en este caso, que yo les voy a indicar, como en este caso, aquí apareció el hidrógeno, ¿ya? Pero les puede aparecer el oxígeno, o les puede aparecer el nitrógeno, les puede aparecer el flúor, les puede aparecer el cloro, les puede aparecer el bromo, o el yodo. Ellos, cuando en una ecuación química le aparecen esos elementos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, siempre por convención, chiquillos, por convención de la International Journal of Organic Chemistry, todos esos átomos los vamos a representar como moléculas. ¿Qué quiere decir aquello? Que eso lo vamos a representar, por ejemplo, hidrógeno lo vamos a representar como H2. Lo mismo pasa para el oxígeno. Por eso que, si ustedes se dan cuenta, como en la primera, ahí, fíjense, aquí reaccionó el oxígeno con el magnesio, pero fíjense cómo está representado, como molécula. ¿Por qué se hace aquello? Porque estos átomos, que eso que les anoté en la listita, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo o yodo, todos esos átomos son muy inestables en forma atómica, o sea, no existen en la naturaleza como átomos. Es rara así de forma natural como átomos, sino que siempre están como moléculas. Eso quiere decir que si yo tengo un átomo de oxígeno, ese inmediatamente se va a unir a otro para formar el O2. Y eso sí le da estabilidad. Y por eso que los representamos en una ecuación de esa manera. Por lo tanto, chiquillos, cuando en una ecuación química sale uno de esos átomos, hidrógeno, como en este caso, u oxígeno, o nitrógeno, o flúor, o cloro,
o bromo o yodo, siempre los representamos como moléculas, es decir, como un átomo unido a otro. Por eso que lo representamos como H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 e I2. Entonces, chiquillos, en esa ecuacióncita que usted anotó, muy bien, pero ahora lo tiene que colocar moléculas diatómicas, exactamente, Ignacia, como ahí muy bien lo colocó Tami, chiquillos. Zinc más HCl más ácido clorhídrico genera cloruro de zinc e hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno siempre lo representamos como moléculas, chiquillos. Como decía Ignacia, moléculas diatómicas, que son esa listita, las más comunes: hidrógeno, flúor, oxígeno, bromo, yodo. Entonces, esa ecuación, el zinc reacciona con ácido clorhídrico para generar cloruro de zinc, más hidrógeno. Ese hidrógeno, si bien nosotros lo hubiésemos representado como átomo, pero como átomo es muy inestable, ese va a buscar al tiro otro y se va a unir y formar esa molécula. Como Ignacia decía ahí, moléculas diatómicas. Entonces, chiquillos, anoten ese listadito, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro. ¿A qué se refiere Martina con la cuando se restan? Porque cuando nosotros planteamos una ecuación química, Martina, siempre es sumamos los reactantes dependiendo cuántos hayan, o sumamos los productos dependiendo cuántos hayan. Y no representamos una resta en una ecuación química. Así, el liberando, no, ese liberando ejemplifica nomás que si nosotros hubiésemos hecho esa reacción en el laboratorio, usted hubiese visto ahí que se expele un vaporcito. Por eso que el vaporcito, como sale de ahí donde está ocurriendo esa reacción, nosotros le decimos liberando, pero igual se está produciendo, por eso que es un más. Exactamente, exactamente. Exactamente, ahí ese vaporcito que salía ahí como fantasmagórico, ese vaporcito, ese humito, eso era hidrógeno, chiquillo. Siempre es más. Liberar, eso quiere decir que se liberó un gas. Siempre cuando nosotros planteamos una ecuación química que dice libera, es que se generó un gas. Y eso nosotros lo podemos ver ahí de manera práctica con ese humito, entre comillas, que se va liberando. ¿Ya? Entonces, chiquillos, por eso, fíjense, miren, por eso que si yo les dijera, miren, yo les dijera, ¿cuál sería la reacción de formación de agua? El agua se genera a partir de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno para generar agua. ¿Cómo representarían esa ecuación? Y es como sale en la mayoría de los libros. Fíjense por qué. ¿Por qué sale de esa forma? ¿Cómo quedaría la reacción de formación de agua? Y el agua se genera a partir de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Fíjense, entre el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo representaría esa ecuación? Ya, ese es el producto son ice. Ese producto se genera a partir de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Uno tendería a colocar eso, Ignacia, hidrógeno más oxígeno, pero recuerde, la listita, el hidrógeno, así como átomos muy inestables, va a buscar otro. Exactamente, Ignacia, por lo tanto, represéntalas como moléculas diatómicas. Sofía ahí le colocó el oxígeno, pero recuerde que el hidrógeno también está en la listita. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación de formación de agua?
Efectivamente, Ignacia. Ahora plantee la ecuación. No, ahí no se simplifica, Martina. Ahí no se simplifica porque aquí estamos representando esos átomos, hidrógeno y oxígeno como moléculas por convención porque esa es la forma más estable. Entonces, chiquillos, fíjense, miren, la ecuación de formación de agua es como la que colocó ahí Ignacia. Hidrógeno más oxígeno genera agua. Entonces, a eso quería llevarlos. ¿Por qué el hidrógeno se representa así? No vaya a creer usted o cometer el pecado químico, chiquillo, de decir que ese 2 que está ahí el hidrógeno es la capacidad de combinación del hidrógeno. No, es solamente, y que tiene que responder si le preguntan en el supermercado por qué va H2, tiene que decir por efectos o por estabilidad. El átomo de hidrógeno es muy inestable, va a buscar otro para formar un enlace y formar el H2. Lo mismo ocurre para el oxígeno, ¿ya? Miren esta reacción, chiquillos, miren esta reacción. Cópiela usted, o sea, escríbala que me refiero. Vamos a realizar la reacción de formación del NaCl, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio se forma por la reacción entre el sodio y el cloro. ¿Cómo quedaría la reacción? ¿Cómo quedaría la reacción? Mire que bien aquí. Usted lo puede hacer en función, chiquillo, en función de los iones o en función, no de los iones. Hagamos las dos reacciones, ¿cómo quedaría en función de así de los iones y en función de no de iones? Mire, Ignacia, chiquillo, Ignacia representó ahí como iones, pero después Sofía colocó los reactantes. Miren, chiquillos, vean lo que escribió Sofía. Sodio reacciona con cloro. Fíjense, ¿por qué colocó cloro como Cl2? Recuerden que el cloro está en esa listita de las moléculas diatómicas, por lo tanto usted no puede colocar Cl solito. Puede colocarlo Cl solito, pero como ion, como lo había colocado ahí Ignacia. Entonces, fíjense, ahí tienen los productos, o sea, los reactantes. ¿Cómo quedaría la reacción completa? Sodio más cloro genera NaCl. Ignacia, usted puede colocarlos como iones o como de la forma que lo anotó Sofía, pero no mezclar las dos cosas. ¿Cómo quedaría la reacción de formación de esta sal común llamada cloruro de sodio? ¿Cómo quedaría la reacción entonces? Sodio más cloro genera NaCl, pero no la representemos como iones, representémosla como ecuación molecular. ¿Cómo quedaría? O si quiere puede representarla de las dos formas. ¿Qué digo a qué me refiero con las dos formas? De forma iónica, eso como el catión y anión, como lo estaba escribiendo ahí Ignacia, o de la forma molecular o atómica, como lo escribió ahí Sofía. ¿Cómo quedaría la reacción de formación de sal, chiquillo? La reacción de formación de sal, del cloruro de sodio. El cloruro de sodio se genera, y ahí es porque dos representaciones, se genera a partir del ion sodio y el ion cloruro, o a partir del sodio con el cloro. Las dos representaciones están correctas, chiquillos. Y así como escribió Tami ahí, sodio más cloro genera NaCl, esa es la reacción de formación del cloruro de sodio. ¿Y qué quiero yo? Que usted sepa explicar, chiquillo,
¿Por qué va Cl2 y no va Cl nomás? Esa es la gracia de esto. Sofía, muy bien ahí la formación del cloruro de sodio. La formación. Es molécula diatómica y eso da, ¿qué se quiere decir eso? Da estabilidad, chiquillos, da estabilidad. Entonces, cada vez que en una ecuación está reaccionando, se libera como producto, se genera como producto, una de esas moléculas, usted siempre como molécula, chiquillos, como molécula. Como molécula. Si alguna reacción produce, dice así, produce flúor, usted no va a cometer el pecado químico de colocar F. Tiene que colocar F2. F2. No va a colocar F5 porque esa otra cosa. ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario de estos ejercicios? Profe, o sea, Dígame. siempre que, como en una ecuación química, por así decirlo, siempre que hay un hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, nitrógeno, bromo, siempre va a ir Yodo. acompañado de un 2. Siempre va a ir acompañado de un 2. Siempre va a ir acompañado, porque las ecuaciones le van a decir, eso solamente. Reacciona el yodo con algo, reacciona con el nitrógeno, se libera nitrógeno, se produce nitrógeno, por lo tanto usted tiene que deducir a partir de ello que eso va como molécula, N2. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? ¿Más consultas, chiquillos? ¿Más consultas? Miren cómo está planteada este ejercicio. Dice, el sulfato de calcio y el ácido fluorhídrico son los productos de la reacción del fluoruro de calcio con el ácido sulfúrico. ¿What? ¿Qué es esto? No, es una reacción química. Y yo quiero que esa reacción química, que es un cambio químico, chiquillo, nosotros lo representamos por una ecuación química. ¿Cómo quedaría aquello? ¿Cómo quedaría aquello? No, Héctor. Sí, está en la mañana como para seguir durmiendo. Estamos Héctor, planteando una ecuación química de tipos de reacciones, utilizando nuestros conocimientos ahí de nomenclatura. Entonces, de esta reacción que yo la planteé aquí, que dice el sulfato de calcio y el ácido fluorhídrico son los productos, chiquillos, son los productos de la reacción entre el fluoruro de calcio y el ácido sulfúrico. ¿Cómo podemos representar aquella ecuacioncilla, chiquillo? Aquella ecuacioncilla. Vamos primero desglosando los productos y reactantes, las fórmulas. Las fórmulas. Me dice si bien acá en esa reacción química, chiquillos, se le nombran primero los productos, pero eso no quiere decir que usted va a colocar primero los productos, sino que siempre
la representación de una ecuación química va primero a aquellas sustancias iniciales que son los reactantes y después las sustancias finales que son los productos. Ahí Ignacia colocó el fluoruro de calcio y el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, chiquillos. Para esa persona que para realizar este ejercicio nosotros tenemos que ver fluoruro de calcio. Miren, y vaya usted haciendo ese ejercicio, fluoruro. ¿Cuál será la fórmula? Fluoruro. No dice óxido, por lo tanto no tiene oxígeno. No dice hidróxido, por lo tanto no tiene el OH. No tiene hidruro, no tiene H porque no dice hidruro. No es un oxoácido porque no dice ácido D. No es un hidrácido porque no dice ácido bla bla y terminado en hídrico. La única posibilidad que me queda, una sal. Una sal. ¿Y cuál es la sal? Fluoruro. Busco en mi listita el fluoruro. ¿Con qué lo combino? Con el calcio. Fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. CaF2. Y reacciona con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico no es un óxido, no es un hidrácido, no es una sal, es un oxoácido. Dese el tiempo. Si ya no lo recuerda, formúlelo. Si dice ácido sulfúrico, dice es un oxoácido de azufre con, como dice ICO, con la mayor valencia. Entonces, realizo eso. Si yo no me lo sé, lo hago. ¿Cómo formo los oxoácidos? Recuerden, hago el óxido primero y después le agrego agua. Como es sulfúrico, el azufre está actuando con la mayor capacidad, que es 6. Hago el óxido, me queda S2O6, simplifico, me queda SO3. Le agrego agua y queda H2SO4. Y después dice, como productos tengo el sulfato de calcio. Usted ya tiene que saber que todos los sulfatos van a tener esa cosa, el SO4. ¿Y con quién lo voy a unir? Con el calcio, el sulfato de calcio. ¿Por qué queda CaSO4? Porque ambos, catión y anión, tienen capacidad de combinación 2 y es una fórmula simplificada. Y después dice el ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Dice ácido fluorhídrico. Pero es un ácido terminado en hídrico. Por lo tanto es un hidrácido. Y los hidrácidos siempre es el hidrógeno y el elemento. Y ahí, como usted bien lo escribió, Sofía, el flúor con el hidrógeno. Y va el hidrógeno primero y como los dos tienen capacidad de combinación 1, ahí yo tengo el ácido fluorhídrico. Y miren si no es maravilloso aquello que que está en texto, chiquillos, que está en texto. Nosotros lo podamos representar de esa forma que, miren qué maravilla, CaF2, H2SO4, Ca2SO4 más HF. Bueno, yo lo encuentro maravilla, espero que también ustedes lo encuentren una maravilla. Solange, fíjese en el sulfato de calcio. Hágase la pregunta, ¿cuál es la capacidad de combinación del sulfato y cuál es la capacidad de combinación del calcio? Se va a dar cuenta que es la misma. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Van siguiendo la idea de esto? ¿Van siguiendo la idea de esto?
Entonces, chiquillos, esta reunión comenzamos con esa representación de la que estábamos trabajando en la reunión pasada, sobre que las sales las podemos representar iones, como iones, por eso que en esa reacción de formación del núcleo usted también pudo haber colocado Na más Cl menos, genera núcleo. Pero para poder hacer esa representación yo tendría que haberle dicho el ion sodio reacciona con el ion cloruro para generar cloruro de sodio. Pero como le dije, sodio reacciona con cloro, ahí usted tendría que haber colocado Na más Cl2. ¿Por qué 2? Por la convención, chiquillos, por la estabilidad, por razones de estabilidad nomás. Representamos en química esas moléculas, esa listita de moléculas. Y dijimos que cualquier cambio químico, cualquier transformación, cualquier reacción química, nosotros la representamos por una ecuación química, chiquillos, por una ecuación química. La ecuación química de eso inicial, nosotros generamos eso final, que son los productos. Siempre una ecuación se lee de izquierda a derecha. Y cuando nosotros tenemos una ecuación, y cuando usted esté en el laboratorio, chiquillos, siempre usted mezcla cosas, entonces usted las hace y usted tiene que representarlas en el papel. ¿Cómo las represento en el papel? Con una ecuación. Por lo tanto, si yo mezclo dos cosas, eso van a ser mi reactante. Y yo voy a visualizar, como en el caso de la combustión del magnesio, yo voy a generar aquí, al cabo de un tiempo, yo voy a ver aquí un producto. El producto aquí es una ceniza, y esa ceniza corresponde al óxido de magnesio. Por lo tanto, con eso estamos trabajando. Y hay una serie de reacciones en la que usted trabajó y planteó reacciones químicas. Pero para plantear reacciones químicas, les vuelvo a repetir, es necesario, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, saber nomenclatura inorgánica. Así que, porque si no, va a dar palos de ahí, como digo yo, le va a salir espuma por la boca, a caminar por las paredes, ahí, porque no diga, ay, ¿qué es esto? No, pero esto es plantear ecuaciones químicas utilizando nociones de nomenclatura inorgánica. Y eso es todo lo que vimos. Entonces, chiquillos, no se olviden, cuando les aparezca en una ecuación química, en una reacción, esos átomos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, eso usted lo representa en la ecuación como moléculas, ¿Por qué? Por razones de estabilidad. No vaya a cometer el pecado químico de colocar como átomo. Ahora, si la ecuación le dice se libera un átomo, ahí usted lo coloca como átomo. Pero si no le dice nada, usted asume que es molécula. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Alguna inquietud? ¿Tienen dudas? O sea, nada que ver, pero los compuestos inorgánicos no pueden ser como sintetizados por los seres vivos, a diferencia de ¿Cómo? los compuestos orgánicos. ¿Los compuestos inorgánicos? No, siempre. Cuando nosotros hablamos de compuestos inorgánicos u orgánicos, hacemos referencia que los orgánicos tienen como fundamental el carbono. Carbono como constituyente principal. ¿Existen sus excepciones? Claro, como en todo ámbito científico. ¿Cuál creen que son las excepciones? Que hay compuestos inorgánicos que también tienen carbono. ¿Cuáles serán esos? Ahí tenemos el dióxido de carbono, los carbonatos. Pero eso no puede ocurrir. Cuando nosotros hablamos de inorgánicos, se encuentran en la naturaleza. Y son fundamentales para ciertos procesos biológicos, chiquillos. Ah, ok, gracias. ¿Alguien tiene más inquietud? ¿O alguna duda? ¿O hablar de qué va a almorzar? Sí, chiquillos, yo también ya estoy percibiendo el aroma de mi bife a lo pobre que me voy a comer. Sí, está súper frío.
Pero espero que estén tomando ahí su cafecito o chocolate con lechecita. Sí, para no resfriarme yo uso un truco, chiquillos. Todas las tardes tomo mucho jugo de cítricos. Y vean que hace efecto. Mezcla de limón, naranja, pomelo. No, sí, el pomelo es bastante, hay que tener, pero una vez que ya lo empieza a consumir ya se va a acostumbrar a su sabor. Tiene que comprar los pomelos bien maduritos, sí, porque medio verdes son muy malos. Sí, es muy, muy amargo cuando no está en su punto de madurez. Pero tiene muchas propiedades. A veces pasan por naranja, sí. Uy, no sé cuándo, Martina, sí, hay varios me han dicho que tengo que... El mismo profe me dijo que algún día me iba a invitar. Más consultas, chiquillos. Algún día ahí estaré en el set de grabación. Chiquillos, ¿se dieron cuenta que pasó rápido este mes? Miren, ya la otra semana es junio, era como, eran las últimas semanas de clase ya. Sí, era como extraño todo esto. Y ya como el 15 de junio empezaban ya las cuestiones del aniversario, todo eso. Sí, las alianzas. Hoy sí, un aniversario live, pruebas flash así. Nombrar la mayor cantidad de compuestos inorgánicos. Ayer vi un meme que decía que el 13 de marzo ya nos vemos la otra semana y pensar que nunca no nos vimos nunca más. Nunca más volvimos. Sí. Yo con tercero estaba trabajando con habíamos hecho unos cultivos de microorganismos ahí, quizás qué cosa mutante debe haber ahí. Espero que don Fernando no entre al laboratorio, si no se lo comerán los hongos. Sí, eso del cartel me produce, no sé, es como que fuera de película, así bienvenido, así que qué clase de broma está haciendo el LBT. Es como cuando en los terremotos queda el reloj así detenido, así este fue a esta hora. El bienvenido estudiante está. Solange y esa mutación salió del laboratorio de ciencia. Bueno, pero si es peligroso le echamos la culpa al profe Adolfo.
Sí, listo. Bueno, chiquillos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Espero que el gusto sea de ustedes también. No me contesten, sí. Pueden seguir durmiendo, seguir en sus labores, chiquillos. Pueden seguir en sus labores. Cualquier consulta, chiquillos, cualquier consulta, por favor, a mi correo. Cualquier consulta a mi correo. ¿Ya? No duden en hacerla, chiquillos. No duden en hacerla. Sin nada más que agregar, chiquillos, sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en la próxima oportunidad. Que estén súper bien, chiquillos. Nos vemos. Vayan a ver qué están cocinando. Chao, chiquillos. Chao a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la